Venezuela transformarse en la Siria de América Latina. Está aquí con nosotros Inés Capdevila. Bienvenida, Buenas noches, Inés. Elio, ¿cómo estás? Muy bien. Esta semana, la verdad que hubo bastantes similitudes con Siria entre Venezuela. La comparación con Siria sale periódicamente y sobre todo ha salido este año cuando Maduro se lo vio más arrinconado, cuando hubo muchísimos destellos de una violencia un poco más desatada de lo habitual en Venezuela. Se acentuó esta semana como cuando el gobierno de Donald Trump le impuso a Venezuela un bloqueo económico total a través de sanciones. Sí. Esas sanciones ya están en pie en Siria. Entonces eso te lleva a trazar un paralelismo. Esta comparación vuelve a emerger. ¿Y por qué? Porque hay varias situaciones que son un espejo, verdaderamente un espejo, sobre todo el éxodo y la economía. Si vos los analizás bien, es exactamente la misma situación que se va dando con los mismos momentos. Ahora, hay otros rasgos que te indican lo contrario. Si querés los revisamos. Dale, vamos a ir repasándolos. Vos recién hablabas del éxodo. Comenzamos con esta placa. Acá tenemos las cifras del éxodo sirio. El éxodo sirio, cuando comenzó, 15 de marzo de 2011, empiezan las revueltas árabes, la primavera árabe llega a Siria. A partir de ahí las protestas se suceden en todo el país, sobre todo en ciudades que no son Damasco. ¿Y qué hace Bashar al-Assad? Fuerza bruta. Todo el poder militar para callar las protestas. Y ahí se desata la guerra. Claro. Ya se puede hablar en ese momento de una guerra. Exacto. ¿No? Sí. Ya, sí, no. Ahí empieza el éxodo. A fines de ese año empieza el éxodo. Que crece y crece. ¿Quiénes son los primeros que se van? Las clases más pudientes, después las clases más pobres. Hoy hay 6 millones de refugiados. La gran mayoría en los países vecinos, sobre todo Turquía. 6 millones de refugiados son prácticamente el 30% de la población siria. Exactamente, vamos a Venezuela, mismo procedimiento. Empieza en 2013 esta gran debacle que ya venía en decadencia Venezuela. Los últimos años de Chávez fueron dificilísimos en todo sentido, social, política y económicamente. Empieza el gran éxodo venezolano, que se aceleró en los últimos 2 años, al punto de que se cree que ya está en 4 millones y podría ser 5 millones para fines del año próximo. Bueno. Y tiene el mismo perfil. Claro. Primero, las clases que más recursos tenían, porque podían salir de esta situación y buscarse la vida en otros países, y ahora el éxodo venezolano entra en una etapa dolorosísima, que es la de los que menos tienen. Claro, que les cuesta salir, porque sale muy caro irte. Usan lo poquísimo que tienen de comprarse la salida del país. Claro. Y después es la nada misma, es la tierra de nadie. Y aquí en Siria también mencionás los desplazados internos. Es un movimiento que todavía no se ve tanto en Venezuela. Los desplazados internos, ¿pero por qué? Porque en Siria estamos hablando de una guerra. En Venezuela estamos hablando de una crisis. Bien, una crisis que es devastadora, destructiva. Pero en Venezuela es una guerra, donde hay 500.000 muertos. Claro. Entonces, esos desplazados fueron desplazándose internamente a lo largo de estos 8 años en función de dónde se daba el foco de conflicto. El foco de conflicto fluctuó por todo Siria y tuvo muchísimos protagonistas. Siempre las Fuerzas Armadas de Bashar al-Assad. Pero contra Estado Islámico, contra al-Nusra, otro grupo islámico, contra una diversidad de grupos rebeldes, contra los kurdos en la frontera con Turquía. Hay un montón de focos de conflicto. Esta guerra tiene otro correlato que es la destrucción económica. Si querés vemos la placa. Vamos del éxodo a la economía. En este caso vamos con la siguiente placa. Que también se reproduce la situación, es muy similar. Entre 2011 y hoy, la economía siria perdió entre un 60 y 80% de su crecimiento, de su volumen, de su Producto Bruto. Esto es según números del Banco Mundial. Lo mismo Venezuela, desde 2013 hasta hoy, entre 50 y 75%. Una recesión, una contracción absolutamente histórica, es de niveles de un país en guerra, el de Venezuela. Claro, porque eso estaba pensando y además en los porcentajes, digo, están bastante cercanos. Estamos hablando 2 años más tarde. Exacto, le lleva la crisis. Por eso yo hablo de un proceso en fuga. Una fuga hacia adelante es la economía siria a la economía venezolana. Hay otro dato que te muestra muy bien, que es la producción de petróleo. El petróleo en Siria no es tan abundante como en otros países, por ejemplo, Irán, de Medio Oriente, ¿no?
ni tampoco como en Venezuela, pero claro, tiene una cierta producción. Con todo aniquilado, todos los sectores de la economía aniquilados en Siria, el petróleo es algo que subsiste apenitas. Bien, miremos la producción de barriles por día. 386.000 en 2010, antes de que empezara la crisis. primavera árabe. Sí. Hoy, 19.000 barriles por día de producción. Nada. Nada. Completa, casi a foja Es una cero. destrucción total. Completa. Sí. Fijémonos la de Venezuela, país con mayores reservas de petróleo del mundo. 2.300.000 barriles por día en 2013. Ya era un número bastante inferior a los más de 3 millones que llegó a producir en el pico del chavismo. Hoy está en 600.000 barriles por día. Y te diría que ese es un número generoso porque ahí no está contemplando toda la actual crisis de la generación eléctrica, claro, o la falta de generación eléctrica que ha llevado a foja cero la producción, porque no hay refinerías, las plantas no funcionan. Es un estado absolutamente calamitoso. Ahí tenés un espejo completo. Pero absoluto. Absoluto. Es absoluto, porque estamos hablando de cifras bien diferentes, pero que me animo a decir que si a esto buscamos los porcentajes, no serían tan diferentes. Y ponele que ambos países logren revertir, uno la guerra y otro la crisis, y empiecen la reconstrucción. Esta reconstrucción implica repatriar a toda la gente que se fue, porque entre los que se fueron están las clases más técnicas y profesionales, fundamentalmente claro, las que llevan adelante la economía. Exacto, las que hacen funcionar de cero la economía. Después tenés todos los otros estratos de una economía, pero los profesionales son los primeros que se fueron y hay que repatriarlos. Claro. Y ahora empezamos en las dos situaciones en las cuales aún, no ves similitudes. Por suerte, Venezuela no ha llegado a ser Siria. A ver. La fundamental, la violencia. Como yo te contaba, Bashar al-Assad habilitó el uso de la fuerza sobre su población, sobre la población siria, inmediatamente iniciadas las protestas. Sí. Y eso destapó un polvorín étnico y religioso. Siria es como es un rompecabezas que se ha unido artificialmente a lo largo de la historia. Eso empezó a quebrarse en 2011. A partir de ahí, esta guerra que tuvo un montón de caras, 520.000 muertos, por lo menos 90.000 desaparecidos y 60.000 detenidos. Son números escalofriantes. Escalofriantes. Absolutamente. No es la mayor guerra de las últimas décadas porque esas guerras las podés encontrar en África, pero es la guerra que más ha modificado a Occidente en los últimos tiempos. Claro. ¿Por qué? Por todo el impacto que tuvo el éxodo, el juego entre las potencias en la economía global siria. Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? A ver. No hay números muy certeros sobre las muertes. Sí, con cada ciclo de protestas tenés algo entre 150 y 300 muertos. Una barbaridad. Sí. Por eso las protestas se han ido desapareciendo, porque la oposición ya no quiere exponer a sus seguidores a la muerte en la represión. Sin embargo, el informe Bachelet, que fue una bisagra en Venezuela, publicado hace un mes y medio aproximadamente. Fuertísimo ese informe. Durísimo. Crudo. Y además proveniente de una persona que es la expresidenta chilena de la izquierda, que en algún momento se le acusó de ser aliada de Maduro. Bien, habla de 7.000 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas especiales de Maduro. Sí. Desde comienzos de 2018 hasta hoy. Un número escalofriante, absolutamente escandaloso. A eso tenés que sumarle otro dato que es fundamental en la Venezuela de hoy. Los homicidios. 23.000 en 2018. ¿Y qué sucede con eso? Habla de la cantidad de armas en manos de la población civil, que es otro de los grandes peligros de Venezuela. Sí. Y por eso, ¿qué pasa? Venezuela es también un polvorín. Todavía no eclosionó la violencia como en Siria, pero si un montón de factores convergen, es posible que lo haga. Y ahí está a tiempo Venezuela y la región y las potencias de detenerse. Y ahí es donde la última, el tipo de intervención de las potencias. En Siria se dividen de forma muy parecida el apoyo a unos y a otros. Mira, en los apoyos al Assad, Rusia, Irán y en menor medida China. Apoyos a Maduro, Rusia, China, Cuba, obviamente, el aliado regional. También. Irán y Turquía. Bien, acá apoyos a los grupos rebeldes en Siria. Estados Unidos, Arabia Saudita, el gran aliado regional de la oposición siria, Europa y Turquía. Y allá tenemos una configuración bastante similar, solo que incluye al Grupo de Lima, los
otras naciones latinoamericanas, varias naciones europeas y obviamente Estados Unidos. Ahora, la intervención es diferente. La intervención, ¿cómo fue ahí ves la en diferencia, Siria? Ahí claro. está la gran diferencia. Una situación muy violenta, una guerra, fue exacerbada por la intervención militar que estaba destinada a terminar con ella. La intervención de las potencias, Rusia, Arabia Saudita, claro. Irán, Estados Unidos. Eso no sucedió ahora. Eso todavía no sucedió y está a tiempo Venezuela, Estados Unidos, Rusia, de que no suceda. Porque la situación ahí sí puede transformarse en una gran fuga hacia adelante, sobre todo en la violencia. Muchísimas gracias, Sinet. Un placer como siempre. Y de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juanpi, buenas noches.